La Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica presenta el programa Palabra de Vida, un espacio de inspiración presentado por el pastor Daniel Del Vecchio. Prepare su corazón para que reciba la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar su vida y darle una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenga su lápiz o bolígrafo preparado, que luego le daremos nuestra dirección donde podrá dirigirse para pedir libros o algún otro material. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora, donde seguramente Dios le va a bendecir. Y ahora, con ustedes, el pastor Daniel Del Vecchio. Bienvenidos al programa Palabras de Vida. Hoy vamos a presentar un coloquio entre 3 pastores y cada pastor con años de experiencia actualmente pastoreando, pero todos tienen un mismo sentir y una misma mente y corazón. Creo que será interesante escuchar este diálogo con cada uno expresando su punto de vista, pero todos de un mismo sentir. Ahora quiero invitarle a escuchar este coloquio. En este día vamos a tratar un tema en forma de pregunta que te lanzamos a ti, y es: ¿tiene usted prejuicios? Es cierto que muchas veces nos movemos por prejuicios, y sería muy interesante empezar diciendo y aclarando lo que es un prejuicio. Un prejuicio es formarse un juicio antes de tiempo. Estamos juzgando una situación o a una persona sin conocer todos los hechos. Un prejuicio es un síntoma de debilidad, no de fuerza, porque es algo que utiliza incluso todo aquello que se extremiza en una secta. El prejuicio es un ladrón, porque roba incluso a una persona el poder tener un justo juicio. Podríamos decir incluso que un prejuicio es un asesino porque mata el progreso hacia la luz, el progreso hacia la verdad. En este día queremos tratar este tema, esta pregunta: ¿tiene usted prejuicios? Y para ello queremos presentar, sin más dilación, a nuestros invitados. A mi derecha y tenemos al pastor Daniel Del Vecchio. Bienvenido. Gracias. Y a mi izquierda tenemos a Antonio Rodríguez, también pastor y siervo de Dios. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a tratar de aclarar y de ver a la luz de la palabra de Dios acerca de esta pregunta: ¿tiene usted prejuicios? Yo quisiera empezar con una pregunta a nuestro invitado Daniel Del Vecchio, y quisiera preguntarle en este día: ¿qué importancia o qué peso de autoridad dan los cristianos evangélicos? ¿Qué peso de autoridad le dan a la Biblia? ¿Es historia sagrada simplemente? ¿Es la palabra de Dios? La Biblia es inspirada, la palabra de Dios es inspirada, y es la base del cristianismo, es la base de nuestra fe. Por la Biblia sabemos de Jesucristo. El cristianismo está basado en las palabras de Jesucristo, y queremos ser cristianos según Cristo, no según las tradiciones. ¿Qué dijo Cristo? Sus palabras son vida, su palabra es la base de nuestra fe. Entonces Jesús dijo: mis palabras son espíritu, mis palabras son verdad. Y la ignorancia de la Biblia es muy serio, es muy peligrosa, pues la Biblia es el mapa al destino deseado. Si queremos ir al cielo un día, tenemos que conocer el mapa. Y la Biblia dice que Dios obró con los apóstoles, confirmando la palabra que ellos predicaban, con señales y prodigios y maravillas, y también con cambios de vida, con vidas transformadas. Entonces Dios obró con ellos, el Espíritu Santo obró con ellos porque ellos hablaban la palabra de Dios. Si hablamos ideas humanas y tradiciones humanas, el Espíritu Santo no va a obrar con nosotros, y no habrá vidas cambiadas, ni milagros, ni respuestas a las oraciones, y solamente será una cosa de hombres.
Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La palabra iglesia del griego eclesia significa una asamblea, los que se han separado para Dios, los que son redimidos, los que son nacidos de nuevo. No, la iglesia no significa un templo, un catedral o un local. La iglesia significa los que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que tienen esa fe en Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo siempre confirma su palabra, transformando vidas, y cuando de verdad creemos en Jesucristo, nuestra vida será transformada y el Espíritu de Cristo estará en nuestros corazones. La palabra de Dios es infalible. Entonces queremos estudiar lo que Dios dice. ¿En qué consiste el Evangelio? Porque San Pablo dijo que el Evangelio es la semilla incorruptible. Y si no se siembra esa semilla incorruptible, no vamos a tener vida eterna. Porque la palabra de Dios es esa semilla. En el año 379, San Basilio Magno dijo esto: el anular cualquier cosa que se halla en las Sagradas Escrituras o el introducir otra cosa cualquiera que no está en ellas es una apostasía de la fe y un crimen presuntuoso. Entonces, para nosotros la palabra de Dios es infalible, es inspirada. La inspiración, creemos en la inspiración verbal de la palabra de Dios, y cuando se habla esa palabra y se predica con la unción del Espíritu Santo, produce la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice que Cristo amó la iglesia, no el templo, no el catedral. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo en la tierra. Por eso nosotros, cristianos evangélicos, creemos en la Biblia y seguimos predicando la Biblia, estudiando la Biblia, porque es la semilla de la iglesia. Tú me das un Nuevo Testamento y yo puedo levantar una iglesia donde sea, porque la palabra de Dios es poderoso y puede cambiar nuestra vida, y el Espíritu Santo siempre confirma lo que Él ha dicho, no las tradiciones de los hombres. Si tú tomas una medicina y no te sirve de nada, pues cambia medicina. Entonces, si lo que crees no ha cambiado tu vida, no ha transformado tu vida, no te ha dado esperanza, entonces está creyendo una mentira. Y quiero añadir, antes que Mano Pacha continúa, que creer la verdad es tan poderoso y tan importante, porque Eva, la esposa, digamos, de Adán, la primera madre, Eva creyó una mentira y el mundo cayó en toda esta desgracia en que estamos viviendo. Entonces creyó la mentira del diablo y dudó de la verdad de Dios. Al creer a Dios, nos ponemos al lado de Dios. Al ponernos al lado de Dios, Dios está al lado nuestro. Y al creer la verdad, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si hay esclavitud en la vida, atado a pensamientos malos, a vicios, a pecado, a lo que sea, entonces no hemos conocido la verdad. La verdad nos liberta. Y Eva creyó la mentira y el mundo quedó esclavizado a Satanás, porque seremos esclavos al que creemos. Y si pecamos, somos esclavos del pecado. Cristo promete la libertad al alma y dice, conoceréis la verdad. Por eso estamos aquí, para que conozcan la verdad. Yo quería seguir en el hilo que el hermano Daniel del Vecchio está diciendo de la importancia que tiene la Escritura para todo ser humano. Y en la línea de tener prejuicios, el prejuicio más grave que se puede tener es prejuzgar la misma Escritura, ¿verdad? Nos equivocamos cuando prejuzgamos a una persona en su conducta sin tener elementos de juicio verídicos, verdaderos. Cuanto más prejuzgar la Escritura. Lo que vemos en la calle es un prejuicio contra la Escritura terrible.
más que con cualquier otro escrito que haya. Y eso ya es alarmante. Eso ya debería de despertarnos. ¿Por qué tanta enemistad contra la Escritura? ¿Por qué tanto odio, tanto descrédito que se tiene con la Escritura? Pero tendríamos que reconocer que la Escritura es un don de Dios. Es más, la Escritura la ha inventado Dios. Alguien podría decir en este momento, no, la Escritura ha sido humana. Nació en Mesopotamia con los caracteres cuneiformes que la arqueología nos dice. Pero yo te digo a ti que el habla, el motor del habla, es un don de Dios, de la creación de Dios. El hombre es creación de Dios y viene dotado con unas características. Estamos hablando aquí porque Dios me ha dotado para poder expresar ideas. Es una maravilla el don del lenguaje, ¿verdad? Porque con él nos comunicamos. Pero antes que yo hablara, Dios ha hablado. Estamos hechos a imagen de Dios porque Dios habla. Y yo hablo porque Dios habla. Y yo puedo escribir porque Dios es escritor. La diferencia que hay entre un incrédulo y un creyente es que el creyente cree todo lo que la Escritura dice. Y la Escritura me dice a mí, le dice a usted en este momento, como dice aquí en Éxodo 32, 16, nos dice la Escritura, y las tablas eran obra de Dios y la Escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. En otra parte dice, y la Escritura era escritura de Dios grabada con el dedo de Dios. Dios es escritor. ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no ponemos en tela de juicio ni albergamos ningún tipo de duda cuando leemos a Homero, cuando leemos cualquier otro escrito? Nadie pone en duda que fue escrito por Shakespeare, Romeo y Julieta. Nadie pone en duda, nadie discute que la Divina Comedia fue escrita por Dante Alighieri. Pero cuando presentamos la Escritura, que es escritura de Dios, vienen los prejuicios, viene la incredulidad. ¿Eso por qué es? Eso a mí ya me despertaría diciendo, aquí hay intereses ocultos, subterráneos, para que yo no lea este libro. Ayer mismo estaba yo testificando en una tienda, en un lugar, al tendero, y le saqué un folleto para darle y dije, soy cristiano. Y él me dijo con un enorme prejuicio, yo soy cristiano y creo en Dios y en la Virgen, pero no creo en la Biblia. Es una contradicción terrible. ¿Cómo puede decir alguien semejante barbaridad? Soy cristiano, pero no creo en los evangelios. Es horrible. Luego tenemos las tradiciones que chocan contra la Escritura. Tenemos que decidir si creemos las tradiciones o si creemos la Escritura tal como es. Nadie podría negar que sería un desastre de tergiversación a través del tiempo. Por ejemplo, Beethoven, que hubiera escrito la quinta sinfonía de Beethoven y se la hubiera dicho a sus discípulos y a sus alumnos así de boquilla, sin haber escrito nada de música, ¿qué nos hubiera legado hoy? ¿Qué tendríamos de esa tremenda sinfonía, como llamamos la quinta sinfonía de Beethoven? Por poner un ejemplo, tendríamos una enorme tergiversación, terriblemente tergiversada del original. Dios es escritor. Si eso lo aceptamos como una cosa elemental, ¿por qué no aceptar que la Escritura nos ha llegado inmune al tiempo? La Escritura se presenta con credenciales. Como ha dicho Daniel, una de sus mayores credenciales es que tiene el poder de cambiar vidas, lo cual no podemos decir de ninguna otra Escritura. Pero sí, la palabra de Dios aplicada a nuestras almas nos cambia, tiene poder de cambio. Pero para el incrédulo y escéptico ya crónico, podemos decirle también que la Escritura presenta otras credenciales. Dios ha firmado y ha avalado su Escritura. Uno de los argumentos en contra de la Escritura es que la Escritura la escribieron los hombres y por lo tanto nos ha venido completamente tergiversada. Es un argumento que estoy cansado de escuchar y no se dan cuenta que eso es un argumento basado en un prejuicio, con todos nuestros respetos, de una profunda ignorancia. El Señor nos dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La Escritura es de Dios y tiene poder. Y cuando, por cierto, la Escritura no está escrita por un hombre, sino por Dios a través de distintos agentes. Dios ha escrito una carta urgente al ser humano. Y lo trágico de esta vida moderna y de todos los siglos es que la mayoría de las personas, por su prejuicio
y terquedad han aparcado este santo libro que les podría haber hecho llegar a buen puerto. La Escritura está escrita por autores que coinciden en distintos periodos de tiempo tremendos, siglos, que no se conocían entre sí y encaja como un guante. La Escritura, sin ser un libro científico, nos habla de ciencia. La Escritura es la que nos decía que la Tierra era redonda cuando ciertos religiosos decían que era plana. Y mataron por ello en la Inquisición a cierto científico que decía que la Tierra era redonda. El Sol es redondo. La Escritura, sin ser ese libro científico, nos habla de datos científicos. La Escritura nos dice que la nieve tiene tesoros escondidos. La ciencia con el microscopio muestra ahora que hay estructuras que son joyas en la estructura misma de la nieve. La Escritura nos habla sobre todo en el aspecto profético. Ningún otro libro ha hablado con miles o cientos de años de acontecimientos que se han cumplido exactamente en su punto cabal, porque Dios, por medio de sus siervos los profetas, habló. Ningún otro libro nos presenta las credenciales que nos dice la palabra de Dios. Hacemos muy bien en prestarle atención, porque nos puede ir en ello mucho interés, como perdernos o salvarnos. Jesús dijo, el que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, nuestra vida eterna está en el balance. Pero para contestar a esa pregunta, ¿por qué tanto prejuicio con la Biblia? Es a veces desprecio de la palabra de Dios y creo que básicamente, como dijiste, que hay unos intereses. Yo creo que esos intereses son diabólicos. Yo creo que el diablo ha cegado los ojos de los incrédulos para que no le entre la luz. Y el diablo no le interesa que nosotros creemos la Biblia. El diablo no quiere que tú reconoces que estás en peligro de perder tu alma. Y Cristo envió a los apóstoles a predicar este mensaje: arrepentíos y bautízase después del arrepentimiento, no antes. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces es necesario reconocer nuestra situación, que seamos despertados, que nos demos cuenta que el diagnóstico de Dios no es el diagnóstico nuestro, porque el ser humano es muy prejuiciado. Siempre se justifica, la autojusticia es la religión de todos. Entonces nos justificamos, siempre la culpa lo tiene o la iglesia, o lo tiene mi esposa, o lo tiene la sociedad, o siempre lo tiene otra cosa. Y la Biblia dice, tú eres el responsable. Cada uno dará cuenta de sí, no espera que otros te van a salvar y te van a dar la extrema unción. Tú tienes que creer o no creer. Y la palabra creer no significa algo mental, que uno cree en la existencia de Dios. El diablo cree en la existencia de Dios y sigue siendo diablo. Es confiar totalmente, exclusivamente en la muerte vicaria de Cristo, en la resurrección de Jesucristo, y que Él está intercediendo a la diestra de Dios Padre por nosotros. Y si yo creo en Él, deposito mi fe, me agarro a Él como alguien agarra a la salvavidas. Me agarro a Jesucristo, confío no en mí mismo. Y tú no puedes estar confiando en tus buenas obras y en Cristo también, o Él o yo. Y yo confío en Él, porque no puedo confiar en mí mismo. Por eso ese es el simple evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Porque la Biblia dice, si crees en el corazón y lo confiesa con la boca al Señor Jesús, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, por eso estamos aquí predicando y sembrando estas semillas para que tú también tengas esa misma fe que nosotros, que ha transformado nuestras vidas, ha cambiado nuestros destinos, y tenemos una certeza de la vida eterna, no porque confiamos en nosotros,
Porque muchos dicen, pues yo creo en Jesucristo. Yo le pregunto, ¿tiene usted la seguridad de la salvación? Pues no, esperamos, confiamos, ojalá. No puede tener, porque San Juan escribió estas palabras. Dice, estas cosas os he escrito para que sabéis que tenéis la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así que los que están escuchando, recuerda que Dios te ama y expresó ese amor dando su Hijo por nosotros y expresó su voluntad dándonos la Biblia. Así que yo le ofrezco a todos los que escuchan hoy este librito. ¿Tiene usted prejuicios? Porque estamos basando nuestra charla hoy sobre este librito totalmente gratuito. ¿Tiene usted prejuicio? Pues si la tiene o no la tiene, se lo ofrecemos gratuitamente igual. La verdad que se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la exposición de tu palabra alumbra, ¿eh? Y queremos ser alumbrados. No queremos ser ignorantes, ¿eh? Dice la palabra de Dios que el tiempo de la ignorancia se ha acabado, porque ha aparecido su Hijo. Y el Hijo es la palabra, hecha carne, ¿eh? Entonces, estamos viendo que realmente la palabra de Dios, la Biblia para el cristiano evangélico, realmente es de suma importancia, ¿no? Es una autoridad máxima. Para muchas personas no lo es tanto, ¿eh? Recuerdo un gran pensador francés, creo que fue Voltaire, que dijo en un momento de su vida que la Biblia se iba a extinguir en no sé cuánto tiempo. En 100 años. En 100 años, ¿no? Y bueno, paradójicamente luego la Sociedad de Génova imprimió en su casa, la usó su casa como una imprenta de más Biblias, ¿no? Entonces es verdad que la Biblia no es un libro de historia sagrada frío, sino que es la palabra de Dios. Como ha dicho el hermano Daniel, mis palabras son espíritu y son vida. Es algo que no se puede sujetar, sino que cuando esa semilla entra en un corazón, revoluciona, transforma y da un fruto que es de vida. Realmente, como ha dicho Pacha también, estamos viendo que recibimos, parece, todo tipo de testimonio. Y la palabra de Dios dice que si recibimos el testimonio de los hombres, ¿por qué no recibimos el testimonio de Dios? Que es mucho más veraz, es mucho más demostrado, porque hay muchos libros que tienen muchísimas copias que demuestran su antigüedad, pero la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene mucha más capacidad para demostrar esa veracidad. Es muy importante que creamos que la Biblia es la palabra de Dios. Yo quisiera hacer una pregunta a vosotros, porque he observado que estamos hablando de Biblia, palabra de Dios, sí, pero también he escuchado el término tradiciones. Recuerdo que Jesús le dice en cierta ocasión a los fariseos, vosotros por vuestras tradiciones habéis invalidado los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿es posible o es compatible doctrinas diversas, tradiciones de hombres con la palabra de Dios? ¿Se puede complementar o tenemos que elegir una u otra cosa? ¿O es la palabra de Dios o son las tradiciones o es algo que se puede mezclar? Yo creo que cualquier doctrina o tradición que viola o contradice la Biblia no es de Dios. Y Jesús dijo, en vano me adoréis, enseñando como mandamiento las tradiciones de los hombres. Así que cuando la tradición invalida o contradice la Santa Biblia, entonces hay que rechazarlo. Ahora es una pregunta también que quiero que vosotros me ayudáis en contestar, porque algunos que dicen, ¿quién tiene derecho de interpretar la Biblia? Que hay muchas interpretaciones y si cada uno lo interpreta a su manera, ¿cómo vamos a terminar? Entonces, ¿quién tiene el derecho de interpretar o entender la Biblia? Yo digo una pequeña cosa antes que el hermano Pacha contesta, y es que Jesús dijo que tenemos que ser convertidos y ser como niños, porque Dios había escondido estas cosas a los sabios entendidos y las ha revelado a los niños. Entonces una persona simple, aún sin cultura, que cree la palabra de Cristo, porque la luz de Dios es al corazón, no solamente al intelecto. La conversión es intelectual y también es de corazón. Entonces yo creo que siendo como un niño podemos aceptar a Jesucristo, porque Jesús no pasó por las escuelas y los seminarios tradicionales. Él escuchó del cielo, lo que él aprendió lo escuchó de su Padre.
Entonces, ¿quién tiene el derecho de interpretar la Escritura? ¿Quién tiene el derecho de entenderlo? ¿Es solamente unas ciertas personas o es la Biblia dada a todo el mundo? Espero que este coloquio ha arrojado luz sobre la importancia de la palabra de Dios, la importancia de conocer al Señor. Vamos a continuar en el próximo programa sobre este tema. Gracias por sintonizar el programa Palabra de Vida. Dios les bendiga y hasta la próxima vez. Gracias por formar parte de nuestra familia de radioyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Libros, CDs, DVDs, predicaciones y más de 400 programas de radio. Y para su tiempo de lectura, pida también el catálogo gratis en el que encontrarás información más detallada del material que tenemos a su disposición. Entre nuestros libros podrá encontrar desde libros para el estudio de la palabra, libros para el desarrollo personal, devocionales, libros de preparación para los tiempos actuales y venideros, manual para evangelizar y libros donde poder conocer más íntimamente a Jesús. Y también encontrarás la breve autobiografía de su autor, el pastor Daniel Del Vecchio, para que tu vida sea enriquecida y tu fe fortalecida. Hoy queremos destacar de estos trabajos y de carácter muy especial para estos tiempos el libro La mujer útil o utilizada. El propósito de este libro es despertar a los lectores, trayéndoles conocimiento de las injusticias que se cometen mundialmente. Entre algunas de esas injusticias están los abusos y maltratos de mujeres. Esto es un problema más evidente y más cercano a cualquiera de lo que se desearía. En este libro se profundiza acerca del machismo, herencia de los padres y de los países colonizadores de la antigüedad. Un libro de gran ayuda a la Iglesia para la prevención y rescate de los que sufren estas injusticias. Cristo ha enaltecido a la mujer, defendiéndola durante su vida terrenal. Como todos los seres humanos, las mujeres necesitan ser valoradas, respetadas, amadas y protegidas. Este libro, La mujer útil o utilizada, viene a llenar un vacío y sale a la luz con la intención de aconsejar a matrimonios en crisis. Si estás interesado en adquirir este libro, La mujer útil o utilizada, escríbanos a la siguiente dirección: Asociación Real, apartado de correos 114, código postal 29200, Antequera, Málaga, España. Escríbenos o llámanos al teléfono 952 11 10 68, 952 11 10 68, o visitar nuestra página web www.delvecchio.org, www.delvecchio.org. Si desea conseguir una copia de este programa, hazlo por favor especificando el número 166. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.